El día de hoy hablaremos de dos madres que han desafiado los regímenes que las retienen en nombre de su libertad. Dos mujeres que han tenido que mentir, manipular y violentar para proteger a quienes aman y a ellas mismas. El día de hoy hablaremos de June y Georgia, dos personajes complejos y controversiales. ¿Son heroínas, villanas o simplemente humanas? Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de dos de mis personajes favoritos en la historia de las series, June Osborne y Georgia Miller. Estas dos mujeres tienen muchísimo más en común de lo que uno creería y representan un arquetipo que me gusta bastante. Y es este de la sobreviviente cuestionable, que para mí es la forma más realista de retratar una sobreviviente. Porque es que ni Georgia ni June nacen teniendo comportamientos complicados o violentos. Ambas son resultados de sistemas que tienen un completo desinterés por el bienestar de las mujeres. No velan por su seguridad y en cambio sí castigan a las mujeres por cómo eligen sobrevivir. Georgia, una niña criada en la pobreza, víctima de abuso por parte de su padrastro, con una madre que nunca cuestionó el daño que le hacían. Ella escapa de casa apenas a los 15 años y al tener una bebé poco después, decide que nunca más será débil. June, en cambio, tiene que ver cómo el mundo se transforma en una distopía donde su cuerpo es propiedad del Estado y asimismo sus hijos. Ve cómo le arrancan a su pequeña de los brazos y tomada por las élites para ser abusada, violentada y traficada junto con las demás mujeres. Ellas dos empiezan a luchar desde la rabia y la resistencia usando la mentira y manipulación como escudos. Las une su lucha por mantener el control. Y esto ha implicado para ellas herir, mentir e incluso matar. Pero uno de los dilemas sociales más grandes que se ha dado con ellas es ¿hasta dónde está bien llegar por sobrevivir? Y es que aquí viene lo difícil. ¿Son justificables sus acciones? Ambas chantajean, engañan y violentan, llegando cada día a actos más extremos por su supervivencia y la de aquellos a quienes aman. Y es que ambas cruzan límites, pero lo hacen en contextos donde casi que no hay otra opción limpia. Ojo, hasta cierto punto. Pero, ¿cómo controlar a una persona que ha sido violentada toda su vida, el trauma que hay detrás y el pensar que esa es la única salida a todo? El creer que si no tomas caminos extremos vas a volver a caer en violencias extremas. Y es que esto es muy interesante que lo traten con estos dos personajes femeninos porque siento yo que la violencia que viven las mujeres a la que viven los hombres es muy distinta y se ha visto reflejado en el cine. Obviamente hay violencias similares, o sea, la violencia la vive todo el mundo, pero pues hay violencias sistemáticas que son muy distintas y cosas como el 90% de las mujeres lo han vivido. Por ende, esto tan atroz es lo que suele motivar quizá a estos personajes femeninos a no querer volver a pasar por esto nunca, a vivir con una rabia y con un miedo que las hace sentir que tienen que contraatacar constantemente para no volver a sentir este ataque. Creo que hay pocos crímenes que yo considero totalmente graves, tipo robar, pues siento que es grave, pero hasta cierto punto si de pronto tienes hambre o si quizá tu familia lo necesita o si hay diferentes razones por las que tal vez se puede justificar, aunque no sea justificable, abuso. Es algo que yo realmente considero que no tiene perdón, no tiene justificación, no tiene nada puede justificarlo y creo que quienes la han sufrido, ya sean hombres o mujeres, saben lo consumidor, doloroso y tortuoso que es vivir con el peso de esto y de saber que la persona que te lo hizo está tranquilamente o está violentando también a otras personas, que es algo que June y Georgia viven en sus dos historias. Saber que siguen violentando a tu hija, a tu hermana, esto es algo que te carcome viva y obviamente en un sistema que no hace nada por ti, buscas querer hacerlo por mano propia, pero desafortunadamente a veces se te va la mano y es como justificamos eso, lo aceptamos, pero eso puede llevar a violencias más graves, entonces es toda una situación bastante compleja. Yo creo que me gusta que tomen la historia de estas mujeres que han vivido estas violencias y digan, ok, vamos a dejar de mostrar la rabia femenina como que solo llora y está muy triste, es también rabia, es también que así como ellos, pues si yo me siento violentado, si siento estas injusticias, voy a tomar cartas en el asunto y voy a dejar de ser perfecta para convertirme en lo que yo hubiera querido que hicieran por mí.
en esa heroína que yo quisiera que hubiera venido a salvarme, pero entonces cruzan esta línea entre heroína y villana, y eso me parece muy interesante, porque estas mujeres no están haciendo esto en nombre del ego, lo están haciendo en nombre de la necesidad y el miedo. Muestran que la rabia femenina puede ser feroz y a veces peligrosa, porque eso es lo que se va a crear en las mujeres si las violentan, porque la violencia va a crear más violencia, esa es una realidad. Otro punto a tener en cuenta es la forma en la que June y Georgia ejercen la maternidad. Ambas muestran las contradicciones de ser mamá en un mundo que castiga más de lo que apoya a quienes no lo hacen bajo las reglas que todos esperan. Ambas crían a sus hijas en circunstancias profundamente adversas, con padres que ya sea por una razón u otra están ausentes, viviendo una presión constante por ser buenas madres, aunque el entorno no les dé herramientas para ello. Georgia es vista como una madre irresponsable por sus errores del pasado, su apariencia joven y su vida caótica. Se le cuestiona constantemente por todos a su alrededor, por su propia hija y el padre de ella, que aunque intentó estar presente, se muestra como en su momento quiso dejar a su hija con sus padres para poder él tener su propia vida. Viajó por el mundo y construyó un futuro para él mientras la madre cuidaba de Ginny y su hermano Austin. El padre de su hijo menor era violento y agresivo, pero ella hizo hasta lo imposible para que él no lo viera. Y aún así, a pesar de todo esto, constantemente se le juzga por cómo ejerció la maternidad y pocas veces se le reconoce lo bueno que hizo con ella. Vemos cómo los padres de estos niños juzgan constantemente a Georgia, pero ella nunca permitió que sus hijos vieran mal a sus padres. A June, por otro lado, se le exige fortaleza y cordura en medio del trauma. Permanece en un régimen que la violenta constantemente con tal de poder recuperar a su hija y que ella no pase lo mismo. Constantemente la presionan a que acepte el hecho de que tuvo que entregar a su hija en contra de su voluntad y que debe estar bien con eso. A la vez, abusan de ella, la fuerzan a tener otra hija y también le exigen que esté contenta con el hecho de que se la arrebaten. Ella lucha constantemente por recuperarlas, a diferencia del padre, quien en este caso no puede estar cerca a ellas ya que se encuentra refugiado en Canadá, pero por lo mismo no vive todos los traumas que June sí tuvo que vivir. Con todo ello también vemos como incluso su propia hija llega a sentir miedo y rechazo por ella al no entender la situación, y a pesar de que hace hasta lo imposible por recuperarla, no lo logra y se juzga a sí misma constantemente por no haber hecho más allá de lo imposible. Y entonces dirán, ¿son June y Georgia buenas o malas? Y creo que acá la respuesta es más o menos obvia, y es ninguna. No son ninguna de las dos y no tienen que serlo. Y es que aquí estamos hablando de historias reales de mujeres que están rotas. ¿Cuántas mujeres en la historia no han tenido que romperse en silencio para sobrevivir a un mundo que no les da opciones? June y Georgia toman la justicia en sus manos, le dan la vuelta a la moralidad que el mundo cree correcta. Demuestran que si tratamos a las mujeres sin empatía y respeto, se volverán personas que se lo devolverán igual a la sociedad. Estas guerreras son unas víctimas que en ocasiones se vuelven victimarias y nos enseñan que más allá de cuestionarlas a ellas, que también es importante, debemos cuestionar la sociedad en la que viven, que es la sociedad en la que muchas mujeres viven en la realidad día tras día. Pero bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Cuéntenme, ¿les gustan estos personajes? ¿No les gustan? ¿Los juzgan? ¿No los juzgan? Quiero saber su opinión en los comentarios. En lo personal yo las adoro más que en una cuestión de justificar lo que han hecho, porque creo que hay muchas cosas que han hecho que están muy mal. Me parece muy interesante y realista el trasfondo que les dan, la manera en la que están escritas y la manera en la que están retratadas. Ambas series, tanto El cuento de la criada como Ginny and Georgia, están escritas y dirigidas principalmente por mujeres, y creo que eso es lo que nos brinda también otra perspectiva de lo que estas historias de abuso pueden generar en mujeres del día a día, y el por qué la violencia es importante pararla a tiempo y el no dejarla que llegue hasta regímenes que destruyan la vida de todas las mujeres alrededor. Ahora que lo pienso, se me haría muy interesante cómo sería Georgia Miller en El cuento de la criada, tipo si ella entrara en este régimen. Creo que en verdad actuaría muy similar a lo que hizo June, o sea, si ya actúa así sin que haya entrado al cuento de la criada, creo que genuinamente sería una guerrera totalmente. Creo que habría hecho todo por recuperar a Ginny
Y todo por buscar a Austin para que no creciera siendo como estos dictadores que la estaban torturando. Para los que ya vieron la última temporada de Ginny y Georgia, sabrán que el hijo de Georgia quedó bastante traumado, y en las próximas temporadas veremos también lo que eso le hace a un hombre, ¿no? Lo que eso puede hacer en la mente de un niño, el crecer de ciertas formas y el tener que vivir ciertas cosas. Entonces creo que ambas son series muy interesantes. En estos días subiré también un video hablando de la evolución queer en el cine. Lo haré dividido entre la evolución gay y la evolución lesbiana, como para darle el foco a cada uno de los dos. El de las chicas lesbianas hablaré de Max, otro personaje de Ginny y Georgia que también es muy interesante, y por supuesto de los personajes del cuento de la criada y cómo son tratados como traidores de género, que es algo que no está lejos de lo que estamos viviendo en algunos gobiernos hoy en día, que otra vez están como estigmatizando y violentando a la comunidad LGBTI. Entonces hablaré de eso próximamente. Si quieren verlo cuando lo publiquen, no olviden suscribirse y dar like, así estamos siempre conectados. Y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.